para amar al Señor and the same desire to be one with the Lord for his recovery. y el mismo deseo de servir al Señor para su recobro. For several months, I have been burdened for this conference, Por varios meses yo he tenido la carga por esta conferencia. I really had the sense that the Lord was leading me to come here. He tenido el sentir de que el Señor me ha guiado para venir acá. And I was concerned to know his mind regarding the subject of the messages. Y estaba muy preocupado buscando la mente del Señor para ver cuál era el tema de esta conferencia. And I believe that the Lord made his will known by the anointing. Y creo que el Señor nos ha dado a conocer por medio de su unción el deseo que Él tiene. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Hallelujah. Aleluya. Gloria a Dios. See, it worked. ¿Vieron? Funciona. Our subject is the vision and practice of the genuine oneness. Nuestro tema es la visión y la práctica de la unidad genuina. And I would like to begin with some fellowship on the words genuine oneness. Y quiero comenzar a hablarles a ustedes acerca de lo que es la unidad genuina. To say genuine oneness Cuando decimos unidad genuina, indicates there is a false kind of oneness. quiere decir que hay una unidad que es falsa. The people building the Tower of Babel, they had oneness. La gente que edificó la Torre de Babel tenía una unidad. Didn't God say the people are one? Y Dios mismo dijo que la gente es una. But that was not the genuine oneness. Pero esa no era la unidad genuina. That was the oneness of fallen persons under a powerful leader to rebel against God. Esa era una unidad de un grupo de gente que estaban bajo un líder poderoso que se rebelaron en contra de Dios. The Roman Catholic Church has a kind of oneness. La Iglesia Católica Romana también tiene cierta clase de unidad. But that is a hierarchy, a system. Pero esa es una jerarquía, es un sistema. If you join a denomination, you may have their kind of oneness. Si te unes a una denominación, también tú tendrías cierta clase de unidad. But these are not the genuine oneness. Pero esas no son la unidad genuina. The genuine oneness is the oneness that is according to God. La unidad genuina es la unidad que es según Dios. The oneness that is according to the nature of God. Es la unidad que es según la naturaleza de Dios. God's nature is oneness. La naturaleza de Dios es la unidad. And in all of God's actions, he honors his nature of oneness. Y en todas sus acciones, Él honra su naturaleza que es la unidad. God created one universe. Dios creó un solo universo. God created one man, Adam. Dios creó un solo hombre, Adán. God called one man, Abraham. Dios llamó a un solo hombre, Abraham. God established one church, one body. Dios estableció una sola iglesia, un solo cuerpo. God will produce the one city,
New Jerusalem. Dios producirá una sola ciudad, la Nueva Jerusalén. Oneness begins with God, La unidad comienza con Dios and oneness is according to God. y la unidad es según Dios. The Lord's recovery is the recovery of this kind of oneness. El recobro del Señor es el recobro de esta clase de unidad. So genuine oneness is the oneness that is according to the nature of God Himself. Así que la unidad genuina es la unidad que es según Dios mismo. Concerning this genuine oneness, we need a vision. Acerca de esta unidad genuina, nosotros necesitamos recibir una visión. That is, we need to see something spiritual in our spirit. O sea que tenemos que recibir algo espiritual en nuestro espíritu. In the spiritual realm, En la esfera espiritual, a vision is an extraordinary scene. una visión es algo, un panorama extraordinario. Part of me would like to go visit Machu Picchu sometime. Parte de mí quisiera irse a visitar Machu Picchu uno de estos días. Maybe that's too high and I would get dizzy, Tal vez esté muy alto y me ponga medio mareado, but I think that would be an extraordinary scene. pero creo que esa sería un panorama extraordinario. To visit the Grand Canyon is to visit an extraordinary sight. Visitar, por ejemplo, el Gran Cañón es visitar algo extraordinario, un panorama extraordinario. A vision is like this. Una visión es así. It is seeing something wonderful, Es ver algo maravilloso, something marvelous. algo extraordinario. In order to have this kind of vision, A fin de tener esta clase de visión, we first need revelation. primero necesitamos tener revelación. We need the veil on our heart to be lifted. Necesitamos que los velos de nuestro corazón sean quitados. Then we need light from God and His Word. Después necesitamos tener la luz que proviene de Dios sobre su palabra. And then we need spiritual sight. Y después necesitamos tener vista espiritual. Brothers, we may have a concept of oneness. Hermanos, tal vez nosotros tenemos cierto concepto de lo que es la unidad. Or we may have a doctrine of O oneness. tal vez tengamos una doctrina de la unidad. But this will not take us very far. Pero esto no nos llevará muy lejos. We need to see a vision in our spirit. Necesitamos ver una visión en nuestro espíritu. And usually this vision comes to us little by little. Y por lo general, esta visión viene a nosotros poco a poco. So I hope that during this conference, Así que a espero little que, more vision will come. durante esta conferencia tengamos un poquito más de visión. We really need to see what the genuine oneness is. De verdad necesitamos conocer cuál es la unidad genuina. We need much light from God, Necesitamos mucha luz de parte de Dios and we need the eyes of our heart to be enlightened, even to be anointed. y necesitamos que los ojos de nuestro corazón sean ungidos y aún más que podamos ver algo más.
So I would ask that you would pray. Así que les pido que oren. Pray for yourself. Oren por ustedes mismos. Lord, please give me a revelation of oneness. Señor, dame la revelación de lo que es la unidad. Lord, please give me light concerning oneness. Señor, por favor, dame luz acerca de la unidad. Lord, anoint my eyes to see the oneness. Señor, unge mis ojos para poder ver lo que es la unidad. I have to tell you the truth. Tengo que decirles la verdad. Very few Christians have a vision of the genuine oneness. Muy pocos cristianos tienen una visión apropiada de lo que es la unidad genuina. Even among us in the churches. Aún entre nosotros, en las iglesias, We may have a concept of oneness. tal vez tengamos un concepto de lo que es la unidad. And we may know part of the truth about oneness. Y tal vez conozcamos parte de lo que es la unidad. But then we use that little truth in a wrong way. Pero usamos el poquito conocimiento que tenemos de la manera equivocada And we cause more problems. y causamos más problemas. We need a vision Necesitamos of oneness. una visión de lo que es la unidad. Vision governs us. La visión nos gobierna, Vision directs us. la visión nos dirige, Vision restricts us. la visión nos restringe, Vision controls us. la visión nos controla, Vision motivates us. la visión nos motiva. Many of us know the verse in Proverbs about vision. Muchos de nosotros ya conocemos ese versículo en Proverbios acerca de la visión. Proverbs 29, verse 18. Proverbios 29, 18. Where there is no vision, the people cast off restraint. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. In January, I spent several days in Ecuador. Yo pasé varios días en enero, en el mes de enero, en Ecuador. And I treasure my fellowship with the churches in Ecuador. Y atesoro la experiencia que tuvimos allí en Ecuador, en las iglesias. But some dear brothers in Ecuador, Pero algunos queridos hermanos en Ecuador they don't have a vision of oneness. no tienen la visión de la unidad. Some of the brothers do, Algunos hermanos sí lo tienen, but some dissenting brothers don't. pero algunos hermanos que causan problemas no tienen esa visión. And they practice their church life in a wild way. Y practican la vida de su iglesia de una manera desenfrenada. Because they have no vision. Porque no tienen visión. They cast off restraint. Así que se desenfrenan. We plead with them in fellowship. En comunión les rogamos a ellos. Do not do something independent of the church. No hagan nada independientemente de la iglesia. And they nod their head. Y ellos asintieron con su cabeza. Then they do something independent. Y después hicieron algo completamente independiente. They have no vision. No tienen visión. A vision will always direct us. Una visión siempre nos dirige. Paul said he obeyed the heavenly vision. Pablo dijo que él obedeció la visión celestial. This means the vision has authority. Quiere decir que la visión tiene autoridad. I'm here as a brother under authority. Yo estoy aquí como un hermano que está bajo autoridad. I am under the authority of the governing heavenly vision. Yo estoy aquí como un hermano bajo la autoridad de la visión celestial. I can't speak whatever I want. Yo no puedo hablar lo que a mí me gusta. I can't do whatever I want. Yo no puedo hacer lo que yo quiero. There is a vision
of the genuine oneness shining in my heart. Hay una visión de la unidad genuina que resplandece en mi corazón. And I would like this vision to shine in your heart. Y quiero que esta visión también resplandezca en vuestros corazones. Then you will truly know and be in the Lord's recovery. Entonces verdaderamente ustedes estarán de una manera genuina en el recobro del Señor. Then we need to practice the vision. Y también necesitamos practicar esta visión. Now, what do you think this means? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué piensan ustedes? To practice the vision affects our whole life. Practicar esta visión afecta toda nuestra vida. I know a dear brother in California somewhere. Yo conozco a cierto hermano allá en California. He is very active in the church meetings. Es muy activo en las reuniones de la iglesia. He likes to call hymns, Le gusta llamar himnos. and he prays and he speaks, Y él ora y él habla. but he despises his own wife. Pero él desprecia a su propia esposa. He actually mistreats her. Aún la maltrata. Is he practicing the oneness? ¿Ustedes creen que él está practicando la unidad? He would say, I meet with the local church. Él te diría que se reúne con la iglesia local. I give to the church. Ofrenda a la iglesia. I left the divisions. Yo he dejado las divisiones. In that sense, he's practicing division. En ese sentido, Practicing. está practicando. But he is not practicing the reality of this oneness. Pero no está practicando la realidad de esta unidad. If he had the vision of oneness, Si tuviera la visión de la unidad, he would have oneness at home. también tendría unidad en su hogar. He would have a daily life of oneness. Tendría una vida diaria de unidad. Then he would bring this oneness into his church life. Y entonces traería esta unidad a su vida de iglesia. Earlier, I was praying with some dear brothers, Yo estaba orando antes de esta reunión con unos queridos hermanos and we enjoyed something in Psalm 133. y disfrutamos algo en el Salmo 133. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in oneness. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos moren en armonía. It doesn't say meet together in oneness. No dice que se reúnan en armonía. It says dwell together in Dice que oneness. moren juntos en armonía. This is to live in oneness. Esto quiere decir vivir en armonía, en la unidad. God lives in oneness. Dios vive en la unidad. Those who know God and who are one with God also live in the divine oneness. Y los que conocen a Dios también viven y moran en esta unidad. To practice the genuine oneness is to live a life of oneness. Practicar la unidad quiere decir que vivimos y practicamos esta unidad. So now you know the subject of the conference. Ahora ya conocen entonces el tema de esta conferencia. We want to consider first what is the vision of the genuine oneness. Primeramente queremos conocer qué cosa es esta visión de la unidad. Then we need to consider what is the real practice of oneness. Y después queremos considerar qué cosa es la verdadera práctica de esta unidad. And there are some very serious
mistaken practices. Y hay prácticas que son verdaderamente erróneas And they must stop. y deben parar. I can't stop them. Yo no puedo pararlas You can't stop them. y ustedes tampoco, But God must stop them. pero Dios tiene que poner un alto a eso. I'll say more later, Después les hablaré después más, but I'll give you one illustration. pero les voy a dar un ejemplo. I have seen this in many places, Y he visto que esto ocurre en muchos lugares, in many countries. en muchos países. A certain brother is taking the lead in the church, Por ejemplo, hay cierto hermano que toma la delantera en una iglesia, or he's taking the lead in the work. o tal vez esté tomando la delantera en la obra. And here is his concept of how to practice the oneness. Y aquí está este concepto de cómo practicar la unidad. Do you want to practice the oneness? ¿Quieren practicar la unidad? Then you must be one with me. Entonces tienen que ser uno conmigo. See? So simple. Tan simple. Just be one soul with me. Solamente sé un alma conmigo. Listen to me. Escúchenme a mí, Follow me. síganme a mí, Obey me. obedézcanme a mí, Be one with me. sean uno conmigo, Then we'll have oneness. y entonces tendremos la unidad. Would you like to have that kind of oneness? Pero ¿quieren ustedes tener esa clase de unidad? Some brothers Algunos hermanos make themselves the ground of oneness. se convierten en el terreno de la unidad. This is terrible. Esto es terrible. Oneness begins with God. La unidad comienza con Dios. Oneness is something in the nature of God. La unidad es algo que tiene la naturaleza de Dios. Only God has the right to say, you must be one with me. Solo Dios tiene el derecho de decir, sean uno conmigo. Only God is the criterion of oneness. Solo Dios es el criterio que tenemos de lo que es la unidad. But in the New Testament, there was a fellow named Diotrephes, Pero en el Nuevo Testamento hay un fulano que se llamaba Diótrefes. and he made himself the test of oneness. Y él se convirtió en la prueba de la unidad. It's a shame to us that this would be in the church. Esa es una vergüenza que nosotros podamos encontrar estas cosas en la iglesia. It is a shame for a brother to do this, Es una vergüenza que un hermano haga tal cosa. and it is a shame for the saints to tolerate this. Y es una vergüenza para los santos que toleren tal cosa. If a brother has a vision of oneness, Si un hermano tiene la visión de lo que es la unidad, he will never make himself the basis of oneness. él nunca se haría la base de la unidad. He will point to the triune God. Él les mostraría al Dios triuno. Brothers and sisters, we really need this conference. Hermanos y hermanas, verdaderamente necesitamos esta visión. When I say we, I mean everyone in the Lord's recovery, we. Cuando digo nosotros necesitamos, quiero decir que todos nosotros en el recobro del Señor necesitamos esto. You have a particular need, Ustedes tienen cierta necesidad, but this need represents the need of the whole recovery. pero esta representa la necesidad de todo el recobro. Whenever the Lord speaks to a church, Cada vez que el Señor le habla a una iglesia, the Spirit speaks that word
to all the churches. El Espíritu le habla la misma palabra a todas las iglesias. Isn't that in Revelation 2 and 3? ¿No está eso lo que dice Apocalipsis 2 y 3? The Lord spoke to a certain church. El Señor le habló a cierta iglesia. Then he said, hear what the Spirit says to the church. Y al final dice, esto es lo que dice el Espíritu a las iglesias. So there are a few hundred of us meeting here, Así que hay varios cientos de nosotros que nos reunimos aquí, but we are meeting in the principle of the body, pero estamos reuniéndonos en el principio del cuerpo and we are meeting for the y body, estamos reunidos por el cuerpo, and what is spoken here y lo que se habla aquí is for all of South America, es para todo Sudamérica, it is for all of North es para America, todo Norteamérica, it is for the whole earth. es para toda la tierra. The Lord's ministry is for his whole body. El ministerio del Señor es para todo su cuerpo. Now let's read through the outline of the first message to begin to see some things. Ahora vamos a leer el bosquejo del mensaje 1 para comenzar a ver algo. The title of message 1 is The Oneness of the Body of Christ and the Local Churches. El título del mensaje 1 es La unidad del cuerpo de Cristo y las iglesias locales. Point 1 says, the Lord's recovery is the recovery of the oneness of the body of Christ. El punto 1 dice, el recobro del Señor es el recobro de la unidad del cuerpo de Cristo. The Roman Catholic Church La Iglesia Católica Romana has a kind of oneness. tiene cierta clase de unidad, You even have a pope. hasta tienes un papa. And when the pope sits in the chair of Peter Y cuando el papa se sienta en la silla de Pedro and speaks ex cathedra, y habla en ex cátedra, everyone in the Catholic Church must obey his word. todos en la Iglesia Católica deben obedecer su palabra. All the cardinals, Los cardenales, all the archbishops, todos los arzobispos, all the bishops, todos los obispos, all the priests, todos los sacerdotes, all the people toda la gente must be one in obeying the Pope. deben ser uno y deben obedecer al Papa. Not one in obeying Christ, No es uno en obedecer a Cristo, not one in obeying the Word of God, ni tampoco obedecer la palabra de Dios, but in obeying the Pope. sino obedecer al Papa. Eventually there was a reformation, Y después hubo la reforma, and some truth was recovered, y algo de la verdad fue recobrada. but then there were many divisions. Pero hubieron muchas divisiones, Thousands of denominations. miles de denominaciones. They all claim to have a oneness. Todos reclaman que tienen cierta unidad. The Lord must have a recovery of the genuine oneness. El Señor debe tener y tiene que tener un recobro de la unidad genuina. The genuine oneness is the oneness of the body of Christ. La unidad genuina es la unidad del cuerpo de Cristo. The Lord's recovery is the recovery of the oneness of the body of Christ. El recobro de la unidad es el recobro de la unidad genuina del cuerpo de Cristo. Whenever a new church is established Cada vez que se establece una nueva iglesia and the Lord's table is practiced there, y se practica la mesa del Señor allí, that local church should be in the oneness of the whole body of Christ. esa iglesia debe estar en la unidad genuina de todo el cuerpo de Cristo. The ground of the church El terreno de la iglesia is the oneness of the body of Christ. es la unidad del cuerpo de Cristo.
But some establish a church so-called, Pero algunos establecen algo que se llama la iglesia, not because of oneness, no debido a la unidad, but because they want to be independent. sino porque quieren estar independientes. So we ourselves must be enlightened. Así que tenemos nosotros mismos que tener cierta iluminación. The recovery is the recovery of the oneness of the body of Christ. El recobro es el recobro de la unidad del cuerpo de Cristo. If we are in this oneness, we are in the recovery. Si estamos en esta unidad, estamos en el recobro. If we are not in this oneness, we're not in the recovery. Y si no estamos en esta unidad, no estamos en el recobro. In a certain place in North America, En Norteamérica, en cierta ciudad, there is a so-called church, hay una cierta iglesia, a so-called local church. una que se llama iglesia local, But the elders of that church led the church into division. pero los ancianos de esa localidad llevaron a la iglesia a la división They became a sect. y se convirtieron en una secta. But many faithful saints in that church, Pero muchos hermanos fieles en esa localidad, they never left the oneness of the body of Christ. nunca dejaron la unidad del cuerpo de Cristo. They separated from that division, Se separaron de esa división and they continue to meet as a church. y continuaron reuniéndose como la iglesia. This shows us that someone may claim to be in the recovery, but not be in the oneness of the body of Christ. Esto quiere decir que algunos pueden reclamar que están en el recobro, pero no están en esta unidad del cuerpo de Cristo. Someone may be a worker, Tal vez sea un colaborador but not be in the recovery, y no esté en el recobro, because his work is not in the oneness of the body. debido a que su obra no está en la unidad del cuerpo. There's someone in North America. Hay uno en Norteamérica así. He's a very busy worker, Es un obrero muy ocupado, but he's not doing the work of the oneness of the body. pero no está haciendo la obra de la unidad del cuerpo. This means he's not in the recovery. Quiere decir que no está en el recobro. This is not my teaching. Esta no es mi enseñanza. This is the divine revelation. Esta es la revelación divina. This is the teaching we have received. Esta es la enseñanza que hemos recibido. The recovery is the recovery of the oneness of the body of Christ. El recobro es el recobro de la unidad del cuerpo de Cristo. But you may think the recovery is the recovery of the local churches. Pero tal vez algunos piensen que el recobro es el recobro de las iglesias locales. Well, it depends how you understand local churches. Bueno, eso depende de qué es lo que entiendas por iglesias locales. A local church is a local expression of the body of Christ. Una iglesia local es la expresión local del cuerpo de Cristo. If this is what you mean, Si esto es lo que tú quieres decir por iglesia local, then yes, the Lord's recovery is the recovery of churches. entonces sí, el recobro del Señor es el recobro de las iglesias locales. But if you think a local church is an isolated congregation, Pero si tú piensas que la iglesia local es una congregación aislada, then you're not in the recovery. entonces no estás en el recobro. You may say we meet on the ground of Y locality. puedes decir, nos reunimos en el terreno de la localidad. Well, come back for message 2 tonight. Entonces regresen para oír el mensaje 2 esta noche. You may not be on the ground of locality Tal vez no estén en el terreno de la localidad, because you don't care for the body. debido a que no te preocupa el cuerpo. There is great light here, brothers and sisters. Hay mucha luz aquí, hermanos y hermanas.
A says the Lord's recovery is based upon the truth Al punto that Christ has only one body. El recobro del Señor está basado en la verdad que Cristo tiene un solo cuerpo. The whole recovery is based on this truth. Todo el recobro se basa en esta verdad. Christ has only one body. Cristo tiene un solo cuerpo. And with this one body, there is the oneness of the body. Y con este cuerpo único hay una unidad en este cuerpo. Look at my body here. Miren a mi cuerpo aquí. Really, the body itself is the oneness. El cuerpo mismo es la unidad. We need to know the basis of the Lord's recovery. Tenemos que conocer cuál es la base del recobro del Señor. It is the truth that Christ has only one body. Y es la verdad de que Cristo tiene un solo cuerpo. There is not one body in North America No hay un cuerpo en Norteamérica and a different body in South y America. un cuerpo distinto en Sudamérica. There is one body. Hay solo un cuerpo. Let's trumpet this all over South America. Hablemos esto en todo Sudamérica. Christ has only one body. Cristo tiene un solo cuerpo. The next point. El punto siguiente. The Lord desires to recover the body of Christ. El Señor desea recobrar el cuerpo de Cristo. And the Lord desires to recover the oneness of the body of Christ. Y el Señor desea recobrar la unidad del cuerpo de Cristo. So please do not come to me while I'm here Así que por favor no me vengan a mí mientras estoy aquí and tell me about your situation y me cuenten su situación and ask, can we be the church in this place? y me pregunten, ¿podemos ser la iglesia en tal lugar? I'll already give you my answer. Ya te di la respuesta. Do you care for the oneness of the body of Christ? ¿A ti te importa la unidad del cuerpo de Cristo? Do you want to do this for the body of Christ? ¿Quieres tú hacer esto por el cuerpo de Cristo? If you're not sure about that, Si no estás seguro de eso, then wait a little more. entonces espera un poco más. The local churches express the unique oneness of the body of Christ. Las iglesias locales expresan la unidad única del cuerpo de Cristo. Point C, Punto C. the oneness of the body of Christ is the oneness of the Spirit. La unidad del cuerpo de Cristo es la unidad del Espíritu. Our oneness is the Spirit. Nuestra unidad es el Espíritu. And the Spirit is the process triune God. Y el Espíritu es el Dios triuno procesado. This means our oneness is God. Quiere decir que nuestra unidad es Dios. The Spirit is God applied to our being. El Espíritu es Dios aplicado a nuestro ser. The nature of God is oneness. La naturaleza de Dios es la unidad. The Spirit is the essence of this oneness. Y el Espíritu es la esencia de esta unidad. The Spirit applies this oneness to our being, Y el Espíritu aplica esta unidad a nuestro ser, making the oneness of the Spirit. haciendo que esta unidad sea la unidad del Espíritu. So here's a question. Así que les hago una pregunta. Where is the oneness of the Spirit? ¿Dónde está la unidad del Espíritu? The oneness of the Spirit
is in your spirit. La unidad del Espíritu está en tu espíritu. The Bible tells us to keep the oneness of the Spirit. La Biblia nos dice que tenemos que guardar la unidad del Espíritu. I have my watch here in my hand. Aquí tengo yo mi reloj en mi mano. Do I keep the oneness like this? ¿Guardo la unidad haciendo esto? We don't hold the oneness. Nosotros no nos aferramos a la unidad. We keep the oneness by being in the mingled spirit. Nosotros guardamos la unidad al permanecer en nuestro espíritu. But some brothers fight about oneness. Pero algunos hermanos pelean por la unidad. They argue about local churches. Discuten acerca de las iglesias locales. I don't think they're always in the spirit. Pero no creo que siempre estén en el espíritu. So the oneness flies away experientially. Así que en la experiencia la unidad se va, vuela. We need to be diligent to keep the oneness of the Spirit. Por lo tanto, necesitamos ser diligentes en guardar la unidad del espíritu. Okay, this is practice. Esta es la práctica. The vision is that the oneness is the oneness of the body. La visión es que la unidad es la unidad del cuerpo. And that this oneness is the oneness of the Y Spirit. esta unidad es la unidad del espíritu. The practice is being diligent to keep the oneness. Y la práctica es que nosotros seamos diligentes en guardar la unidad del espíritu. My wife and I have been married for more than 41 years. Mi esposa y yo ya hemos sido casados por más de 41 años. I would like to testify this. Y quiero testificarles esto. We almost never argue. Casi nunca discutimos. I can't say never, No puedo decirles nunca, but almost never. pero casi nunca. And if there's an argument, it only lasts a few seconds. Y si hay argumentos, solamente duran unos cuantos segundos. I really mean it. Y eso es verdad. Why is this? ¿Por qué es esto? Because we're learning to keep the oneness. Debido a que nos esforzamos en guardar la unidad, esta unidad. This is our practice. Esta es nuestra práctica. Now, in relation to my wife, Ahora, con relación a mi esposa, who should be the first person to keep the oneness? ¿quién debe ser el primero que guarda la unidad? Should I say to my wife, Tal vez le diga a mi esposa, podría decirle a mi esposa, you keep the oneness, tú guarda la unidad and then I'll keep the oneness? y yo guardaré la unidad. The Spirit will not agree. El espíritu no va a estar de acuerdo con eso. I need to keep the oneness. Yo necesito guardar la unidad. When I keep the oneness, Cuando yo guardo la unidad, this will supply her to keep the oneness. esto la va a suplir a ella para que ella guarde la unidad. Now we have 2 points giving us some detail. Ahora tenemos dos puntos que nos dan detalles. For us to keep the oneness of the Spirit, we need to be dealt with by the cross. A fin de que nosotros guardemos la unidad del espíritu, es necesario que seamos tratados por la cruz. Now, do you like this point? Ahora, ¿creen? ¿A ustedes les gusta este punto? Does this point make you happy this ¿Este punto los afternoon? va a hacer felices a ustedes? Well, if we're in the Spirit, we will love this point. Si estamos en el espíritu, vamos a amar este punto. In order to keep the oneness of the Spirit, we need the cross. A fin de guardar la unidad del espíritu, necesitamos la cruz. Are there any problems in the church where you are? ¿Hay algún problema en la iglesia donde tú estás?
Are there any problems in the churches in Peru anywhere? ¿Hay algún problema en la iglesia, en alguna iglesia en el Perú? Any problems in Chile or Argentina? ¿Hay algún problema en las iglesias en Chile o Argentina? Of course there are problems. Por supuesto que hay problemas. Problems in California, problems everywhere. Hay problemas en California y en todas partes. How does God solve problems? ¿Cómo Dios resuelve los problemas? God solves problems by the cross. Dios resuelve los problemas por medio de la cruz. That's God's way. Esa es la manera de Dios. Now, how do human beings solve problems? Pero ¿cómo los humanos resuelven los problemas? One way is to talk. Una de las maneras que usamos es hablar. Another way is to impose authority. La otra manera es imponer la autoridad. And a third way is to fight. Y la tercera manera es pelear. These are the three steps. Esos son los tres pasos. Talk. Hablan, Talk doesn't work. no funciona. So use authority. Así que usan la autoridad Put the people down. para aplastar a la gente. There's still a problem, ¿Todavía hay problema? so we fight. Entonces peleamos. That's the way of the nations. Este es el camino de las naciones. God's way is the cross. El camino del Señor es la cruz. Now, why do my wife and I almost never argue? ¿Por qué mi esposa y yo casi nunca peleamos? The reason we almost, and I emphasize almost never argue La razón por la que casi nunca discutimos, is that we're learning to take the cross. y enfatizo la palabra casi nunca, es porque hemos aprendido a tomar la cruz. And whenever there's a problem, Y cuando hay un problema, it's because someone is not on the cross. se debe a que alguien no está en la cruz. So here you are at this conference Así que en esta conferencia, on the vision and practice of the genuine oneness. en la visión y la práctica de la unidad genuina, And I would like to ask you, quiero preguntarles, do you intend to keep the oneness of the Spirit? ¿tienes tú la intención de guardar la unidad del Espíritu? Do you intend to live in the nature of God as oneness? ¿Tienes tú la intención de permanecer en la naturaleza de Dios, que es la unidad? If so, Si es así, then the cross must deal with you. entonces la cruz tiene que tratar contigo. A genuine leading one takes the lead in all things. Un hermano que toma la delantera tiene que tomar la delantera en todo. So he should take the lead to be dealt with by the cross. Y él entonces debe tomar la delantera de ser el primero en ser tratado por la cruz. Some of you have not heard this testimony I will give you now. Tal vez no creo que ninguno de ustedes haya oído este testimonio que les voy a dar ahora. This was about the first time I saw Brother Lee speak. Esta fue la primera vez que yo vi al hermano Lee cuando él hablaba. I don't say heard him speak, saw him speak. Y no digo que lo oí hablar, estoy diciendo que lo vi hablar. This was more than 40 years ago. Esto fue hace más de 40 años atrás. And he was standing in the meeting hall speaking to the church. Y él estaba parado hablándole a la iglesia en el salón de reunión. And two words kept going through my being. Y a través de mi ser dos palabras pasaban una y otra vez. No self. No tiene yo, No self. sin yo. I'd never seen this in my whole life. Nunca había visto esto en toda mi vida. Everyone in my background spoke in order
to exhibit the self. En mi trasfondo, la gente que yo conocía, todos hablaban y hacían todo para manifestar su yo. But here is a man, no self. Pero aquí había un hombre que no tenía yo. And deep within me Y was a dentro de mí, respect for him. muy profundo dentro de mí, tenía un alto respeto por él. And there was the realization, I can really trust this brother. Y me di cuenta que sí podía confiar en este hermano. I would like to learn of him, Quiero aprender de él, to have whatever experiences he had, tener las mismas experiencias que él tuvo, for there to be no self. para que yo no también sea igual, no tenga yo. This is the brother Witness Lee Este fue el I hermano, know. este es el hermano Witness Lee que yo conozco. This is the brother Lee with whom I served for more than 23 years. Y este es el hermano Lee que conocí y bajo quien serví por más de 23 años. He kept the oneness. Él guardó la unidad. He always kept the oneness. Él siempre guardó la He unidad. kept the oneness of the Spirit Él guardó la unidad del Espíritu by being dealt with by the cross. al ser tratado por la cruz. When there were turmoils, Cuando había problemas, he would not step forth and exercise authority, él no se paraba y ejercía autoridad. at least not first. Al menos no lo hacía de arranque, He al would go principio, to the Lord, sino que iba al Señor, he would open to the Lord, se abría al Señor and he would take the cross. y él tomaba la cruz. That's one reason why I honor him Esa es la razón por la cual lo honro and respect him. y lo respeté. He took the lead to keep the oneness of the Spirit by the cross. Él tomó la delantera para guardar la unidad del Espíritu al tomar la cruz. South America is a big continent. Sudamérica es un gran continente. Who will be a pattern to the saints ¿Quién va a of ser- this kind of practice? ¿Quién va a ser un modelo para los santos en esta clase de práctica? It's easy to go back and give the messages. Es fácil ir y dar mensajes, But who will be a pattern pero ¿quién va a ser un modelo of keeping the oneness of the de Spirit, guardar la unidad del Espíritu, which is the oneness of the body, que es la unidad del cuerpo, by being dealt with by the cross? al ser tratado por la cruz? If there is one person Si hubiese una sola in persona every country, en cada país, the Lord will have a way. el Señor va a hacer lo que Él desea. It is not good enough outwardly to follow the ministry. No es algo, no es tan importante seguir el ministerio externamente. We must follow the ministry in the Spirit and by the cross. Sino que tenemos que seguir el ministerio por medio del Espíritu y a través de la cruz. Then there will be a channel for hundreds and thousands of saints to go on. Entonces va a haber un canal por medio del cual miles y miles de santos puedan seguir y avanzar. Then the body of Christ will recognize at last there is leadership in South America we can trust. Entonces el cuerpo reconocerá que ahora hay liderato en Sudamérica con el cual se puede confiar. If some leading ones would be like this in all the churches, Si en todas las iglesias hubieran hermanos líderes así, the whole church will have a way on. toda la iglesia va a poder avanzar. Okay? This is practice. Esta es la práctica. Point 2 says if we would keep the oneness of the Spirit, our flesh, our self, and our I must be crossed out by the cross of Christ. Punto 2 dice, si hemos de guardar la unidad del Espíritu, nuestra carne y nuestro yo deben ser crucificados y eliminados por la cruz de Cristo. This is a practice. Esta es una práctica. Now Romans 2. Número Romanos 2. The one unique universal body of Christ is expressed as
the local churches. El único cuerpo universal de Cristo es expresado como las iglesias locales. When the body appears in a practical way, Cuando el cuerpo aparece de una manera práctica, it appears as a local church. se manifiesta como una iglesia local. Okay, my brother Sherman Robertson is from Bellevue, Mi in hermano Washington. Sherman Robertson es de Bellevue, Washington. And brother Dan Sadie, I hope all of you would meet brother Dan Sadie. Este es He's el- from Fullerton. Y el hermano Dan Sadie, espero que todos conozcan al hermano Dan Sadie, es de la iglesia en Fullerton. And I'm from Anaheim. Y yo soy de Anaheim. According to my feeling, Bellevue, Fullerton, and Anaheim are all the same. Según mi sentimiento, mi sentir que tengo es que Bellevue, Fullerton? Fullerton y Anaheim son iguales. Not the same in every outward thing. No es que seamos iguales en todas las cosas externas. I don't know what they're doing for morning revival Yo no sé qué es lo que están tomando para el avivamiento or matutino how they have their prayer meeting. o cómo tienen sus reuniones de oración. But the churches are the same because they are all the body of Christ in local expression. Sino que son uno debido a que, no por las prácticas, sino porque ellos tienen del mismo cuerpo de Cristo, la expresión misma del cuerpo de Cristo. Amen. A says a local church is the expression of the body of Christ in a certain locality. Punto A, una iglesia local es la expresión del cuerpo de Cristo en cierta localidad. B, the one universal church, the body of Christ, becomes the many local churches, local expressions of the body of Christ. La única iglesia universal, el cuerpo de Cristo, llega a ser las muchas iglesias locales, las expresiones locales del cuerpo de Cristo. Every local church is a part of the unique, universal body of Christ and is a local expression of this body. Cada iglesia local es parte del único cuerpo universal de Cristo y es una expresión local de este cuerpo. I have a very pleasant question to Tengo que ask you hacerles now. una pregunta muy agradable. At least I think it's pleasant. Al menos yo pienso que es agradable. Who is the father of the local churches? ¿Quién es el padre de las iglesias locales? Okay, just consider. Consideren, piensen. You may say, oh, well, Tal vez digan, God is the father. Dios es el padre. Yes, but God, that's not that practical. Sí, pero esa respuesta no es muy práctica. Then you may say, the apostles, they're the father. O tal vez digan, los apóstoles, ellos son los padres. Well, apparently, that's right. Y aparentemente eso parece correcto. But the apostles represent the body of Christ. Pero los apóstoles representan al cuerpo de Cristo. The body is the father of the churches. El cuerpo es el padre de las iglesias. Whenever a genuine local church is raised up, Cada vez que se levanta una iglesia genuina, the body father is involved. el padre cuerpo está involucrado. Oh, and the father loves all of his little children. Oh, y el padre ama a todos sus pequeños hijos. And he has feelings for them Y all. tiene sentimientos por cada uno de ellos. Oh, look at this one. He looks like me. Oh, mira, este se parece a mí. And that one, he looks like me. Y este también se parece a mí. They all look like Y me. todos se parecen a mí. All the churches look like the body. Todas las iglesias se parecen al cuerpo. Now I'm in Peru. Ahora estoy en el Perú. I've never been in Peru. Nunca he estado antes en el Perú.
But I feel at home in Peru pero me siento en mi casa en el Perú. because there's a real, genuine expression of the body of Christ in Lima, Peru. Debido a que hay una expresión genuina del cuerpo de Cristo aquí en Lima, Perú. I don't have time this visit to go to Chiclayo, No tengo el tiempo en esta visita para ir a Chiclayo, but I know in my spirit it's the same. pero sé en mi espíritu que es igual. I know what's in your heart. Yo sé lo que está en tu corazón. That's all you want to be is part of the body of Christ. Porque todo lo que queremos ser es ser parte del cuerpo de Cristo. And the body says, Y el Amen. cuerpo dice, amén. The enemy wants you to be part of a system El enemigo quiere que seas parte de un sistema, with a hierarchy. con una jerarquía. But Christ, the head of the body, does not agree. Pero Cristo, la cabeza del cuerpo, no está de acuerdo. All the genuine local churches in Peru are parts of the body of Christ. Todas las iglesias genuinas en el Perú son parte del cuerpo de Cristo. Any church that is not part of the body is not a genuine local church, but a sect. Cualquier iglesia que no sea parte del cuerpo de Cristo no es una iglesia local genuina y es una secta. Now the next section of the outline will help us with this point. Y la próxima sección de este bosquejo nos van a ayudar con este punto. There are 6 tests of a genuine local church. Existen 6 pruebas para saber si una iglesia local es genuina. A genuine local church has no special name. Una iglesia local genuina no tiene un nombre especial. I live in Anaheim. Yo vivo en Anaheim I meet with the church in y Anaheim. me reúno con la iglesia en Anaheim. But that's not our name. Pero ese no es nuestro nombre. That's our designation. Esa es nuestra designación. A genuine local church has no special teaching or practice. Una iglesia local genuina no tiene enseñanzas ni prácticas especiales. Oh, this is practical. Esto es muy práctico. Perhaps I came to you with a teaching and a practice.